Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez de la ronda número 3 del Altivos. Os traigo la partida que ha disputado Ariane Tari contra el campeón del mundo. Vamos a ver cómo en esta partida las blancas han conseguido una muy buena posición y vais a ver una de las peores estructuras que os podáis echar a la cara del campeón del mundo. Una estructura de peones brutalmente feísima. Vamos con esta partida donde las blancas Tari salía con E4 y le respondía Magnus Carlsen con C5, la defensa siciliana. Caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6 atacando al peón, lo defienden con caballo C3, D6, tenemos pues una de las variantes, la más clásica de la siciliana, aquí alfil G5 y alfil D7 desarrollando pieza las negras. Dama D2, las blancas preparan el enroque largo para poner seguro a su rey y aquí juegan A6 las negras. Magnus Carlsen ya prepara el avance, la expansión en el ala de dama con B5. En este momento pone seguro con el enroque largo el jugador de las blancas y aquí E6. La partida ha seguido con F4. Mirad que ya lanzan el feón al ataque y aquí han jugado alfil E7, caballo F3 y ahora la idea del regreso de este caballo es presionar sobre el punto D, que como vemos solo está protegido por el alfil, por lo tanto o bien se amenaza a capturar en F6, que no podrían capturar con el alfil porque si no se zamparían ese peón y tendrían que destrozar la estructura de peones y aún peor se amenaza con un mortal, bueno, mortal no, pero sí potente E5, por ejemplo, si ahora se enrocan, E5 atacando al caballo y bueno, es que este peón no se puede capturar ni siquiera con D por E5, sino este alfil se queda en el aire y tiene dos defensores, pero le quitamos uno con alfil por F6 y tras alfil por F6, dama por D7, las blancas han ganado pieza. Por lo tanto, alfil D por E5 no sirve y si aquí retiran el caballo, pues después de caballo de 5 vendría la captura E por D6. Vemos que el alfil no puede capturar este peón, si no la dama está cayendo, tendrían que capturar el alfil, alfil por G5, F por G5 y vemos como las blancas tienen un peón de más y una muy buena posición, ya que se amenaza también capturar aquí, hay amenazas y bueno, pues las blancas están muchísimo mejor. Es por eso que aquí Magnus juega B5, pasa de enrocarse para que ese alfil no quede sin la defensa y aquí las blancas no obstante capturan igual alfil por F6 y vemos como no pueden capturar alfil por F6, si no ya estarían perdiendo el peón con una buena posición de la blanca, además no se pueden enrocar de momento y aquí lo que optan es G por F6, una estructura de peones donde se ha quedado el flanco de rey destrozado, por lo tanto el rey no va a poder enrocarse en ese flanco. Aquí han jugado rey B1 protegiendo, poniendo más seguro al rey y aquí dama B6 con la idea de enrocar largo y poner seguro a su rey, pero en el flanco de dama, ya que como hemos dicho el flanco de rey tiene bastantes agujeritos. Aquí han jugado F5, Tari ataca ya con el peón y aquí han jugado enroque largo las negras, alfil D3 desarrollando pieza, comunicando las torres, rey B8 ubicando un poquito mejor el rey y caballo E2 juegan aquí con la idea de llevarlo a F4 y empezar a presionar sobre los peones de las negras. Mirad que las blancas tienen una posición un poquito mejor, ya que las negras tienen destrozada su estructura, pero bueno, que se va a destrozar aún muchísimo más. Ya veréis cómo esa estructura queda hecha caldo totalmente. Y además tienen más espacio las blancas, las negras están ahí un poquito restringidas. Sí, es verdad que tienen espacio en el ala de dama. Sigue la partida con alfil C8, dan actividad de esta manera un poquito más a la torre y defienden su
su peón una vez más y aquí caballo E5. Ahora este caballo está tocando tanto al alfil como al caballo para destrozar también la estructura, así que lo que juega aquí Tari es alfil E2 defendiendo a su caballo. D5 juega Carlsen. Seguramente no es la mejor jugada, pero bueno, es el campeón del mundo y a lo mejor quiere capturar aquí y zamparse la dama, yo qué sé. Pero con lo que vamos a ver, vamos a visualizar que no es lo mejor, el mejor plan que tiene aquí Magnus Carlsen, porque la idea es, si las blancas capturan, me como ese peón y peón por peón, pero mirad la estructura que le va a quedar, porque es lo que realiza Carlsen en esta partida. Las blancas capturan por D5, ese peón está muy protegido, si no quieren perder peón, pues capturan aquí como ha hecho Carlsen, pero increíble la posición que decide jugar Magnus Carlsen. Tiene a los peones triplicados en la columna F, todos súper débiles y además otra debilidad en H7. Realmente la estructura blanca es muchísimo más sana, con dos isletas de peones. Por lo tanto, esta estructura nadie querría jugarla porque van a romper eso. Además que tienen un centinela de Ninzovic aquí posicionado delante de ellos. Parecería que la partida está a punto de finalizar por parte de las blancas, que van a reventar a las negras. Mínimamente, si se eliminan todas las piezas, imaginaros la posición sin piezas, lo débiles que están los peones negros. O sea, increíble, pero Carlsen está dispuesto a partirse la cara aquí con esta posición. La partida siguió con caballo de 4, empiezan a meter presión, quizá quieran meter más presión sobre ese peón, algún plan con C3, dama C2 metiendo presión ahí sería incluso bueno. Pero aquí juegan alfil C5, presionan sobre ese caballo que es uno de los atacantes, quizá en el momento oportuno se lo quieran zampar. Aquí han jugado torre HF1 para presionar por la columna también sobre esos peones y zampárselos ya a los tres la torre. También, como os digo, aquí quizá C3, y si ahora llevan la torre a la centralización aquí en la columna E, pues dama C2 con mucha presión sobre el peón F, parecía buena opción también, pero juegan torre HF1, también es buena jugada ya que están presionando con caballo y con la torre dispuesto ya Tari a comerse todos esos peones tan debiluchos. Aquí han jugado torre HE8 centralizando la torre y A3 dándole un respiro al rey. Aquí rey A8, Carlsen hace un movimiento de espera porque realmente con sus peones aquí no tiene mucho que hacer. Está viendo cómo juega Tari a ver si puede sacar provecho. Quién sabe lo que estaría pensando Magnus Carlsen, pero ya veréis lo que ocurre. H3 han jugado aquí la blanca, alfil D7 y ahora mirad que con esta jugada parece que sea como una trampita que le pone Magnus Carlsen a Tari para decir, oye, no te estoy defendiendo este peón, no es necesario que lo defiendas con el caballo, ya te puede ir a atacarme los peones si te vas con el caballo. Mirad que torre y caballo ya están tocando sobre el punto de F4 dispuesto a comerse todos los peones. Pero quizá eso era una trampa y Magnus Carlsen tenía estudiada esta posición, quién sabe, porque Tari ha hecho caballo H5, que no es la mejor jugada, pero tiene su lógica. Aquí lo mejor era D6 entregando este peón para destrozar aún más la estructura. Por ejemplo, después de dama por D6, mirad que aquí dama C3 sería muy peligrosa, ya que está tocado este alfil, están dando rayo X con la torre a la dama de las negras y ahora se amenaza un caballo B3 descubierto a la dama y nos zampamos al alfil porque lo atacamos dos veces. Por lo tanto, aunque lo defiendan con la torre a ese alfil del ataque, pues podría venir también un caballo por B5 y realmente el ataque sobre la dama ha ganado
aquí ha recuperado ese peón que tenían y ahora la estructura de peones aún es peor para las negras. Otro peón aislado, 3 peones triplicados y un peón aislado. Fatal la estructura. Se ve que era la mejor jugada esta, pero la tentadora de caballo H5 ya atacando a este peón sin comprometer de momento al peón D, pues muy tentadora, es la que ha hecho Tari aquí y esto realmente le da muchas alas a Magnus Carlsen con un tremendo ataque que empieza con caballo C4. Le ataca a la dama y ojito porque esa dama depende de donde se vaya puede ser atacada otra vez porque caballo y torre coordinan en E3, ese caballo es muy peligroso y además si se va a C1 mirad cómo 2 piezas atacarían al caballo, solo estaría defendido por la torre. Por lo tanto, ese caballo hay que eliminarlo, lo elimina Tari, alfil por C4 y ahora... Bueno, aparte que el caballo ataca... Bueno, ya os lo he dicho, si se iba ya está. Caballo por C4, alfil por C4, eliminando a ese caballo, hacen aquí las blancas, Tari elimina ese potente caballo lechuguero y aquí B por C4. ¿Qué ha conseguido Magnus Carlsen con esto? Pues otro peón aislado aquí, otro, pero no le importan ya ningún tipo de peones aquí, ningún tipo de estructura, puesto que Carlsen ahora tiene tremendos temas tácticos y se va a basar todo su juego en la potencia táctica de sus piezas. La columna ha quedado abierta, una torre en B8 estaría amenazando ya mate, pero no solo eso, sino que ahora mismo se amenaza un alfil por A3 seguido de jaque mate en B2, por lo tanto el peón no podría capturar al alfil porque se encuentra clavado. Por lo tanto, la dama clava a ese peón. Así que aquí las blancas juegan dama C3 defendiendo en A3 y aquí Carlsen lleva ya la torre a B8 atacando el punto B2 metiendo mucha presión. El rey ya está siendo hostigado ahí por rayo X y aquí atención que se amenaza una tremenda jugada. Torre F3. Brutal esa jugada, por ejemplo, hacemos esta jugada caballo F4 para ver qué pasaría y torre E3 gana la partida ya que ataca a la dama y realmente esa dama no tiene dónde ir. Si captura la torre sacrificada, pues las negras dan jaque mate con dama por B2. Por lo tanto, aquí la gran amenaza es torre E3, ataco a la dama y te doy mate en B2. Por eso que aquí las blancas juegan torre F3, defienden E3, pero ahora Magnus Carlsen le mete aquí un brutal y bonito sacrificio de torre. Torre E1. Muy bonita esta jugada que pretende ganar la partida en el acto, ya que está siendo entregada. ¿No la comemos con la dama o no la comemos con la torre? Claro está, las blancas se la han comido con la torre. Esta torre amenaza a la torre... con comerse a la torre de D, zampársela. Con la dama no se la pueden zampar porque igualmente la dama ha sido desviada y las negras dan mate. Y tampoco pueden acercar al rey. Rey C1 para proteger a su torre tampoco es buena, ya que tras alfil por D4, esta torre no puede capturar porque está clavada. Tendríamos que capturar con la dama, pero ahora vemos el potente ataque en B2, alfil por B2 jaque y realmente rey B1, alfil C3 lleva al mate después de que se mueva tanto a A1 como a C1 el rey, la dama remata y el rey es aniquilado. Si en vez de irse a B1 se va directamente a D2, pues vendría dama D4 jaque, rey E2 y torre 8 gana la partida ya que se van a zampar la dama. Rey F1, torre por E1, jaque y a la torre blanca no le da tiempo a comerse la dama blanca porque están en jaque, por lo tanto las blancas han perdido su dama. Así que lo que juegan aquí es capturar con la torre, no hay otra, torre por E1, pero ahora ¿qué pasa? Que este caballo se ha quedado sin uno de los defensores, por lo tanto Carlsen recupera una pieza, o sea, ha entregado una calidad
y está atacando a la dama y por rayo X está atacando al punto de B2 con 3 piezas. Por lo tanto, esa dama se tiene que mantener ahí, puesto que si no hay jaque mate. Por lo tanto, aquí Tari juega dama B4 enfrentando a la dama de Magnus Carlsen, pero sencillamente Carlsen la retira con dama C7 y se amenaza a la dama y por rayo X la captura en B2 ganando la partida. Así que lo que hacen las blancas, dice, bueno, te ataco yo también a la dama, si tú capturas yo capturo, y aquí dama C6, Carlsen sencillamente retira a la dama y sigue amenazando los mismos temas con alfil y con torre. Dama A5, han jugado las blancas y aquí han jugado alfil B2, no es la más fina, era mucho más precisa torre por B2 y si rey A1, torre B5 gana la dama por el descubierto al rey. Y si el rey se va a C3, pues sencillamente dama por D6 y realmente se está amenazando un dama A2 entrando con fatales consecuencias. Por ejemplo, si ahora hacemos H4 para que lo veamos, torre A2, ahora caballo F4, torre A1 jaque y una vez se mueva el rey viene el alfil necesario para que la dama no escape y bueno, pues a la siguiente el descubierto va a ser con alfil B6 capturando la dama. Infinidad de variantes que todas llevan a la ganancia de las piezas negras, a la ganancia de material. Aquí no han jugado no obstante esa jugada, sino que han capturado con el alfil y se amenaza un alfil C3 descubierto y ganamos la dama. Así que Tari ha retirado el rey de los rayos X y aquí alfil E5. Ahora se amenaza torre B2 jaque. Una vez el rey se vaya a A1 estará a tiro del alfil, por lo tanto con el descubierto se volverá a ganar la dama. Así que las blancas confrontan esas torres, llevan la torre a B1 para que no se produzca torre B2 jaque y aquí cambian las negras. Carlsen cambia torre por B1, rey por B1 y mirad qué curiosa es la posición. Los tres feones aquí, simples espectadores y todavía no lo han podido atacar porque digamos que Magnus está atacando con total ímpetu, sin piedad la posición del rey negro. Dama por D6 han capturado y ahora se amenaza, sigue creando amenazas sobre el rey, se amenaza dama de 1, una vez el rey se retire a 2, jaque mate en A1, coordinando con el alfil, y así pues aquí las blancas han jugado rey C1 para prohibir la entrada de la dama, y dama D4, aquí Carlsen abandona la defensa de este peón, pero realmente aquí todas las casillas van a estar controladas de los jaques de la dama blanca. Y ahora Carlsen amenaza dos tipos de entradas en A1 y el rey está muy mal y en G1 y tampoco va a estar muy bien. Así que evitan después de dama por A6 y el rey se ha movido a B8. Aquí ya no hay más jaque. Mirad que todas las casillas donde puede dar jaque la dama están cubiertas por las piezas negras. Así que lo que juegan aquí para evitar la entrada de la dama en A1 es C3, defendido por su torre, pero ahora Carlsen entra por G1 con un jaquecito muy guapo, el rey se va a D2 y dama por G2 captura un peón, esos tres ahí mirando, toda la estructura muy fea, pero realmente la ofensiva del campeón del mundo está siendo demoledora contra las blancas. Se amenaza a zamparse la torre porque están dando un jaque doble, un jaque y doble a la torre, así que el rey tiene que defender a esa torre. Y aquí F4, el feón, uno de los feones que no se habían movido todavía, entra en batalla a sentenciar, a imponer justicia aquí. Caballo por F4, rey E4, vendría un dama E2 y tras rey D5, dama por F3, y ese rey está en problemas, aparte que ya tienen material de más, aparte que están tocando también al caballo y realmente la posición está perdida aquí para las blancas. Así que juegan caballo por F4, se cambian pieza, alfil por F4 y torre por F4. Rey por F4 no sirve porque lleva al mate,
dama G5 jaque, rey E4 y dama E5 mate. Por lo tanto, torre por F4 juega aquí el blanco y aquí dama G3 jaque. Tampoco se han tenido que cubrir con la torre porque rey E4 lleva al mate tras dama D3. Así que torre F3 atacando a la dama. Carlsen ha jugado dama E1 atacando al rey. Otra vez no pueden ir a F4 porque mirad los feones que lata están dando. Muy triplicados, pero lo potentes que son en este final. Dama E5, otra vez mate apoyada a la dama por los feones, tú. ¿Qué lata están dando? Rey D4, dama E5 atacando al rey. Y ahora aquí Tari ha jugado rey por C4 zampándose ese peón, pero dama E4. Esta es la jugada que tenía planeada Magnus Carlsen tras los cambios en F3. En F4. Aquí ahora está atacando al rey y está atacando a la torre. Por lo tanto, tras rey C5, dama por F3 y han ganado una pieza de ventaja. Rey D6 han jugado aquí tocando al alfil, pero sencillamente Carlsen alfil C8 y aquí se ha rendido el jugador de las blancas después de tener comprometido a Magnus Carlsen en una posición con clara ventaja posicional. Pero luego Magnus Carlsen ha sabido crear amenazas tácticas y ha reventado a las blancas de una forma magistral. Una partida muy bonita que espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyar el vídeo con un me gusta. También dejarme un comentario. En la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a chess.com para que os registréis y así de esa manera tenéis una prueba gratuita para que podáis probar durante un tiempecito su clase. También tenemos un club allí donde os podéis unir, que está abajo en la descripción todo. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.